diferentes igualmente teorizantes y van a también ustedes a poder realizar su trabajo que estaba para la semana para esta semana. Tienen que por favor revisar la plataforma, tienen que realizar el mapa conceptual que está pedido. Vamos a comenzar la clase, ¿sí? Vamos a ver acerca de las teorías de enfermería. Tenemos diferentes conceptos. Tenemos el eje central y objetivo de enfermería. ¿Alguien me puede decir qué entiende por cuidado? ¿Sería el cuidado que estamos dando para los pacientes Ya, pero ¿en qué se basa el concepto de cuidado? en el bienestar del ¿Qué es? paciente? Exacto, ver el bienestar del paciente, ¿no es cierto? Ya, tenemos que es una actividad realizada por personas, o sea, como nosotros, por ustedes como futuros profesionales de la salud, que se ocupan del cuidado de la vida, de la enfermedad, de la muerte y del medio ambiente. En esencia, presta cuidados de preservación, de conservación y de manutención de la vida cuando se coloca sus acciones en función de mantener el cuerpo sano, ¿sí? Nuestra obligación como personal de salud, ¿qué es? Tratar de velar por el bienestar del paciente, cuidarle en todos los sentidos. Cuidar significa proteger, ver el bienestar del paciente, no tanto solo en la salud física, sino también en la salud emocional, ayudarle en lo que el paciente necesite, ¿sí? Tenemos la calidad de cuidado. El cuidado que se brinda a la persona en forma integral a través de la interacción enfermera o la persona y no al cuidado de una enfermedad, ¿sí? La calidad de cuidado, ¿en qué se basa? No solo en tratar de ver la enfermedad del paciente, sino en todo lo que integra él. Si se siente cómodo, si está satisfecho, si presenta alguna molestia parte del dolor. Todo esto implica la palabra calidad de cuidado, ¿sí? Cuidar es el efecto de las acciones, habilidades, destrezas, interés, comunicación encaminadas a aliviar el sufrimiento, dar mejoría al enfermo, curar la enfermedad y conservar la salud, ¿sí? Cuidar, ¿qué significa? Nosotros de brindar nuestros conocimientos, nuestras destrezas, todo lo que hemos aprendido para prevenir, para ayudar a que el paciente sienta mayor su mejoría y poder conservar la salud, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de salud, la salud óptima y la salud holística. La salud óptima es el concepto basado en que toda persona tiene un nivel óptimo de funcionamiento que representa su mejor bienestar posible, ¿sí? Y la salud holística es que una persona debe de considerarse en términos de su función total, es decir, como un todo, ¿sí? Aquí viene a considerarse lo que es el equilibrio de la persona, la armonía y la salud, ¿sí? Tenemos el modelo, que es una representación de la realidad. Tenemos diferentes tipos de modelo y el que nos interesa estudiar a nosotros es el modelo de enfermería, que es un conjunto de conceptos sistemáticamente construidos, científicamente basados y lógicamente estructurados. Un modelo conceptual proporciona un marco de referencia distintivo indicando hacia dónde debemos mirar, ¿sí? Un modelo empezamos desde un comienzo mirando hacia dónde debemos terminar, ¿no es cierto? Siempre teniendo en cuenta los conceptos construidos científicamente, nosotros con la teoría, los conocimientos que vamos adquiriendo, vamos a llegar a un modelo, ¿sí? Tenemos también la teoría, que es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que proyectan una visión sistematizada de los fenómenos, mediante el diseño de una interrelación específica entre los conceptos con el fin de describir, explicar y predecir, ¿sí? Nosotros tenemos que tener una teoría para poder llegar a un modelo, ¿sí? La teoría nos ayuda a que ustedes reciben teoría de diferentes tipos de materias, ¿no es cierto? Y la teoría, que es lo que nosotros les damos a conocer para que ustedes pongan en práctica después en su diario vivir con los pacientes cuando ya tengan su profesión y sean profesionales. Vamos a ver los diferentes teorizantes, como les dije anteriormente, tenemos varios teorizantes. Yo les voy a dar 4, ustedes tienen que hacerme de 5 el trabajo, por favor, lo más sintetizado posible, realizar un resumen, lo más principal, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué conoce sobre Florence Nightingale? ¿Alguien sabe quién es Florence Nightingale?
Florence Nightingale fue la primera enfermera y fue el modelo para las siguientes enfermeras. Exacto. Florence Nightingale fue el modelo a seguir para nosotros continuar con nuestra profesión, ¿no es cierto? Fue la primera enfermera, fue considerada la primera enfermera que realizó el cuidado con el paciente, ¿sí? En 1854 formuló lo que es la sorprendente propuesta de proporcionar que un grupo de mujeres que se encarguen del cuidado para atender a los soldados que estuvieron en la guerra de Crimea, ¿sí? Mujeres que estaban bien preparadas, tenían que tener conocimientos para cuidar a los soldados. Fue considerada también Florence Nightingale como la dama de la lámpara o la dama del farol. Fue llamada así porque ella realizaba sus rondas nocturnas en los pasillos, en los hospitales, igualmente con un búho domesticado, brindando ánimo a los pacientes, ¿sí? Ella de qué se encargaba de ir, de rodear a los pacientes que se encuentren no solo bien en la parte de su salud, sino que no presenten algún otro tipo de molestias, si se sienten confortables, si necesitan ayuda por parte de ella. Entonces, ella nos enseñó a nosotros como profesionales de enfermería, futuros ustedes profesionales, a que tienen que realizar las rondas a los pacientes siempre en cada turno, ¿no es cierto? Su teoría se centra en el medio ambiente, creía que un entorno saludable era necesario para los cuidados de enfermería. Tenemos el metaparadigma. El metaparadigma enfoca varios aspectos. Tenemos la persona, el entorno, la salud, la enfermería, los elementos claves y el entorno sano, ¿sí? La persona, ¿qué es la persona? Es el ser humano que es afectado por el entorno y bajo la intervención de una enfermera denominada por Nightingale como paciente, ¿no es cierto? Florence Nightingale nos da a conocer que la persona es aquella que necesita de la ayuda de nosotros y ella le denomina como paciente. El entorno son las condiciones y las fuerzas externas que afectan a la vida, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que a pesar de que el paciente esté en el área hospitalaria y nosotros, nuestra obligación es cuidar por el bienestar del paciente, también tenemos que ver el entorno que le rodea, que esté limpio, aseado, se sienta a gusto el paciente en el área hospitalaria, ¿sí? Igualmente la salud, que es el estado de bienestar en el que se aprovechan al máximo las energías de la persona, ¿sí? Enfermería, que somos nosotros, que somos las que nos encargamos de controlar todo el entorno, ¿sí? Proporcionar lo que es el aire fresco, la luz, el calor, la higiene, la tranquilidad para facilitar la reparación de una persona. Como les dije anteriormente, el paciente no simplemente necesita lo que es la atención por parte para cuidar o brindar el alivio al paciente, sino también a veces el paciente necesita que le ayudemos con su higiene, incluso a veces nos convertimos en consejeros del paciente para que el paciente pueda recuperar con mayor rapidez su salud, ¿no es cierto? Tenemos también los elementos claves que son las leyes de naturaleza de vida y de salud y el entorno sano que son las condiciones sanitarias. Tenemos otra teorizante que es Dorotea Oren. Sí, ella nos habla sobre la teoría del déficit de autocuidado, que fue publicado por primera vez en 1971. Ella dice que contienen tres teorías relacionadas sobre el autocuidado, el déficit de autocuidado y el sistema de enfermería. La teoría de autocuidado propone que es una conducta aprendida que los individuos inician y llevan a cabo por sí mismos para conservar la vida, la salud y el bienestar. La capacidad del individuo para autoayudarse se denomina gestión del autocuidado. Cuando la persona, el paciente, puede hacer las cosas por sí solo, eso significa autocuidado, que él puede realizar sus actividades sin ayuda de alguien. Pero cuando existe un déficit de autocuidado, nosotros como personal de salud de enfermería debemos de actuar para con el paciente, para ayudarle a realizar sus actividades en su higiene. Hay pacientes, como vimos igualmente en la clase anterior que les decía, pacientes que no pueden movilizarse por sí solos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como personal de salud? Movimiento, cambio de posición, ayudarle en su higiene corporal. Igual hay pacientes que no pueden alimentarse por sí solos, tenemos que nuestra obligación es ayudarle al paciente. Esto nos quiere decir Dorotea Oren, que nuestra obligación es ayudar en el déficit de autocuidado cuando el paciente presente. La teoría del déficit de autocuidado afirma que las personas se benefician de la enfermería porque tienen limitaciones de la salud que les impiden autocuidarse, ¿sí? Tenemos otra teorizante que es Marjorie Gordon.
Sí, Marjorie Gordon retoma 3 elementos como son el entorno del cliente, los objetivos de enfermería e intervenciones de enfermería. Considera que la persona en forma integral con enfoque holístico, ya que contempla las dimensiones de la salud biológica. Eh, Emocional, espiritual y social, ¿sí? Y ella nos da a conocer igualmente 11 patrones funcionales, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos tener en cuenta que el paciente, mientras tenga los 11 patrones funcionales o cumpla con estos 11 patrones, pues ella nos decía que el paciente se encuentra bien y no necesita ningún otro tipo de cuidado, ¿sí? ¿Cuáles son estos 11 patrones? La percepción de la salud, la nutricional, eliminación, actividad y ejercicio, sueño, reposo, cognoscitivo perceptivo, autopercepción, autoconcepto, rol, relaciones, sexualidad, reproducción, afrontamiento, tolerancia al estrés y valores y creencias, ¿sí? Ella pensaba que con estos 11 patrones el paciente podría cumplir lo que es su estado de salud al 100%. ¿Sí? Tenemos otra que es Virginia Henderson, que ella nos dice o ella trata de luchar por mantener la salud o por recuperarla, ¿no es cierto? Ella dice que una persona, si no está al 100% en su salud, pues obviamente no va a poder realizar sus actividades normalmente como debería de hacerlo. Y desea ser independiente en cuestiones de salud. Un estado saludable es aquel que se experimenta una sensación de bienestar o comodidad del cual nos hacemos más conscientes cuando perdemos la salud, ¿no es cierto? Es entonces cuando buscamos los medios para recuperarla lo más rápido posible. Cada individuo es una totalidad compleja. ¿Qué nos da a demostrar ella? Que cada persona reacciona de diferente manera, ¿sí? Un paciente no se va a recuperar igual que el otro se recuperará más pronto, el otro se demorará en recuperarse. Igualmente los signos y síntomas de un paciente no son los mismos que otros. Uno presentará todo el cuadro completo para una enfermedad, el otro no completará el cuadro completo para la enfermedad. Entonces ella nos dice que cada individuo tiene una totalidad compleja, cada uno es distinto, ¿sí? Cuando una necesidad no se satisface, el individuo no está completo en su integridad ni es independiente tampoco, ¿sí? El término independiente se refiere a que el individuo tiene los conocimientos, la fuerza y la voluntad que son necesarios para ejecutar las acciones que se requieren para conservar y recuperar su salud. Ella, en cambio, nos da a conocer 14 necesidades importantes para que el individuo se encuentre adecuadamente estable, ¿sí? Ella les acomoda un poco ¿cómo es? Las 11 patrones funcionales que nos daba Marjorie Gordon, ¿sí? Aquí tenemos las 14 necesidades, que es respirar normalmente, comer y beber adecuadamente, si el paciente respira y tiene su ingreso de oxígeno al cuerpo normalmente, si come y bebe adecuadamente, elimina los desechos corporales por todas las vías, ¿no es cierto? El sudor, la orina, la deposición, todo eso es porque el paciente se encuentra en su salud bien, ¿no es cierto? No presenta ninguna anomalía. Igualmente, moverse y mantenerse una buena postura, dormir y descansar, evitar el dolor y la ansiedad, poder seleccionar ropas apropiadas, vestirse y desvestirse por sí solo, mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, mantener la higiene corporal, evitar peligros ambientales, comunicarse con otras personas para expresar sus emociones, necesidades, temores, ¿sí? Todas estas necesidades piensa o considera Virginia Henderson que son importantes para que el paciente se encuentre al 100% en su salud. ¿Sí? Hemos visto las 4 teorizantes más importantes, como les dije, para que ustedes puedan realizar el trabajo, porque habían personas que decían que no sabían de qué se trataba esto, pues ahora ya les dejo más claro, ¿sí? Ahora vamos a ver acerca del proceso de enfermería, ¿sí? Tenemos que tener en claro que en Latinoamérica, ante la preocupación de elevar enfermería como una disciplina científica, se elaboran lo que son marcos conceptuales coherentes con nuestra práctica, surgiendo así el proceso de atención de enfermería. ¿Sí? ¿Qué es el proceso de atención de enfermería? Es un método para la solución de problemas cuya finalidad es satisfacer las necesidades de salud generales y de enfermería hacia los pacientes. ¿Sí? Es el proceso que nosotros vamos a realizar para con el paciente. Y desde el momento en el que el paciente ingresa al área hospitalaria hasta el momento en el que el paciente se va de alta, ¿sí?
Tenemos algunas etapas de este proceso de enfermería, que es la etapa de valoración, de diagnóstico, de ejecución, de planificación, de ejecución y de evaluación, ¿sí? La etapa de valoración, ¿en qué comienza? La etapa de valoración comienza cuando el paciente ingresa al área hospitalaria, hacemos la apertura de la historia clínica, la anamnesis, el examen físico, la entrevista al paciente y termina con el diagnóstico. Después que el médico, el personal de salud realice el examen físico al paciente, le pregunta qué le duele, cuál es su molestia, por qué va a la casa de salud, abre la historia clínica, ¿no es cierto? Llegamos a la conclusión del diagnóstico. Digamos que un paciente, vamos a ir viendo un ejemplo, llega al área de salud presentando un dolor abdominal. Sí, al examen físico, el médico observa que sea una posible apéndice, ¿no es cierto? Porque aparte de eso, el paciente dice que presenta vómito, dolor de cabeza, que ya hace mucho tiempo el dolor se vuelve intensamente. Entonces, el médico más al examen físico, a lo que el paciente dice, puede ser una apendicitis, pero aparte de esto, el médico necesita que exámenes de laboratorio, una ecografía, y da como diagnóstico, después de revisar los exámenes y todo, que es una apendicitis, ¿no es cierto? Tenemos aquí igualmente, como decíamos anteriormente, la etapa de diagnóstico, que es la segunda etapa, que consiste en diagnosticar o dar el concepto final de la enfermedad del paciente, ¿no es cierto? Tenemos la etapa de planificación. ¿En qué consiste la etapa de planificación? Es planear el cuidado de enfermería, que se define como la determinación de lo que se va a hacer para prevenir, reducir o eliminar los problemas de salud de los pacientes. Aquí nosotros, ¿qué hacemos? Planificamos lo que vamos a hacer con el paciente. Por ejemplo, el paciente, como tiene un cuadro de apendicitis, tiene que ingresar al quirófano, después del quirófano saldrá al área de hospitalización para realizarse los cuidados, para recibir la medicación adecuada, y después de eso, pues el paciente se irá con el alta, ¿sí? Entonces nosotros planificamos lo que vamos a hacer con el paciente. Después viene la etapa de ejecución. ¿Qué es la etapa de ejecución? Se basa en tres que le predecen, que en esencia la aplicación o ejecución del plan son las intervenciones que la enfermera desarrolla con y para el cliente, con el fin de alcanzar las metas propuestas en forma organizada, sistematizada y continua. Aquí venimos nosotros a realizar lo que hemos planificado, ¿no es cierto? Nosotros planificamos ingresar al paciente a quirófano, pues le ingresamos. Cuando sale a la hospitalaria, pues nosotros, ¿qué hacemos? Observamos indicaciones del médico, sacamos medicación, administramos la medicación. Aparte de eso, vemos el bienestar y confort del paciente, si se siente bien, si presenta alguna molestia. Eso es lo que nosotros hemos planeado y vamos a ejecutar, ¿sí? Y la etapa de evaluación es la valoración de la respuesta del cliente a las intervenciones del personal de enfermería y comparación posterior con los objetivos que se trazaron en la planificación de forma priorizada, ¿sí? Lo que nosotros hemos planificado, ejecutado, evaluamos al final cuando el paciente ya se va con el alta hospitalaria, ¿sí? Vemos si es que hemos cumplido con todos estos parámetros y si hemos podido realizar un buen trabajo, ¿sí? Eso es todo, chicos. No sé si tienen dudas, inquietudes, por favor háganme conocer.